¿Hay una sabiduría que lo contiene todo? ¿Hay algún propósito en todo lo que sucede? ¿Hay alguien ahí? Sí, la vida es sabia. Sí, todo lo que ocurre en la vida y en el cuerpo tiene sentido. Y sí, hay alguien que siempre está aquí y en quien puedes confiar ilimitadamente. Tu alma. El alma nos envía sus mensajes en una miríada de formas, y para poder escucharla hay que comprender su lenguaje, despertando un arte que hemos olvidado, el arte de escuchar la vida. Dominamos el arte de escuchar la vida cuando descubrimos el mensaje de los acontecimientos que se presentan en nuestro escenario, especialmente los que interpretamos como desagradables o contradictorios. Cuando escuchamos atentamente encontramos el mensaje. Cuando lo tomamos y lo incorporamos a nuestra vida, se convierte en un regalo. Es fácil encontrar el regalo cuando el mensaje llega a través de algo agradable, como por ejemplo cuando aparece la oportunidad que estabas esperando, o cuando te enamoras y todo confluye para que la unión con esa persona se realice. En estos casos, la situación que se presenta es una señal de que estamos alineados y es una invitación a seguir adelante en esa misma dirección. Por el contrario, no es tan fácil encontrar el regalo cuando se presenta a través de un obstáculo en el escenario de la vida o de una enfermedad en el cuerpo. Sin embargo, son precisamente estas situaciones aparentemente adversas las que contienen los más valiosos y poderosos mensajes para guiar nuestro siguiente paso en el camino de vida. Recoger el mensaje que señalan estas situaciones nos despierta, nos libera de la circunstancia que nos hacía sufrir y también nos sana. Y no solo puede sanar nuestro cuerpo físico, nuestra propia vida, sino también nuestras relaciones personales, a nuestros ascendientes y a nuestros descendientes. El lenguaje que usa el alma para comunicarse contigo es el de los símbolos y las señales universales, no el lenguaje racional articulado que es una convención. Por lo tanto, la clave para escuchar lo que quiere decirnos el alma es entender su lenguaje. Todos tenemos la maravillosa capacidad de recibir el mensaje que el alma nos muestra. De vez en cuando ocurre algo que irrumpe en lo cotidiano de forma inesperada, algo que no estaba previsto ni planificado. Si comparamos nuestra trayectoria en la vida con el rumbo de un velero navegando en mar abierto, el suceso que ha ocurrido representa un cambio repentino en la dirección del viento. Un buen navegante nota con facilidad los cambios de viento y en concordancia con ellos, ajusta de inmediato las velas y el timón para enderezar su rumbo. Cuando comprendas el lenguaje del alma, verás que los sucesos que nos trae la vida contienen el impulso necesario para enderezar nuestra trayectoria vital. Hablamos de vida con B mayúscula, porque lo hacemos como sinónimo de unidad, de Dios o conciencia divina, en cualquiera de sus manifestaciones. En último término, es la dimensión espiritual en cada uno de nosotros, es decir, lo que llamamos nuestra alma. El alma es nuestra conciencia de unidad con todo lo que nos rodea. Es nuestra dimensión espiritual. Cada persona recibe su llamada a su singular manera y también en función de sus creencias. Por ejemplo, si la percibe desde su interior, sentirá que es su voz interior o su alma quien le habla. Si la percibe como proveniente del exterior, sentirá que es la conciencia divina o la vida quien le habla o le guía. En cualquier caso, ya sea a través de las circunstancias de la vida o desde el interior del corazón, es siempre el alma
que nos está hablando con el fin de llevarnos a alinearnos con nuestra naturaleza espiritual. Cuando escuchamos el lenguaje del alma nos damos cuenta de que las situaciones imprevistas contienen claros mensajes para que hagamos un ajuste en el rumbo de nuestras vidas. Si escuchamos y atendemos esta llamada, experimentaremos una alineación instantánea. El viraje sucederá de forma suave y amable y nos sentiremos bien a pesar del contratiempo. Si no atendemos la llamada y continuamos con el antiguo rumbo, el cambio de dirección habrá de suceder más tarde, probablemente de forma más brusca o incluso dramática. La llamada del alma llega en 3 niveles. El primer nivel nos da la oportunidad de alinearnos instantáneamente a través de seguir nuestra voz interior, las corazonadas, y también a través de prestar atención a los sueños y las coincidencias en lo que percibimos como realidad externa. Es decir, casualidades inesperadas que se presentan en el escenario donde transcurre nuestra vida. Llevado a lo cotidiano, esto implica escuchar a nuestra intuición y hacer caso al corazón, incluso a pesar de tener un plan preestablecido en otra dirección. Si no conseguimos alinearnos con el primer momento, la oportunidad se seguirá presentando y llegaremos al segundo nivel, que es el de las llamadas suaves. Estas se manifiestan en nuestra vida como contratiempos, obstáculos o dificultades, y en nuestro cuerpo, a través de sensaciones incómodas. Cuando comprendemos el lenguaje del alma, seguir su llamada se convierte en el arte de decir sí a lo que la vida trae en cada momento. No solo a lo que nos gusta, sino a todo. Cuando no escuchamos, la llamada vuelve a aparecer más adelante y probablemente con mayor intensidad, para que finalmente alcancemos a comprender profundamente lo que está pasando. La forma más simple de estar alineado con el camino espiritual es abrazar lo que la vida nos presenta en cada momento. Cuando nos rendimos al fluir de la existencia, desaparece la resistencia y uno se entrega completamente a lo que surge. Imagina cómo sería la experiencia de un viaje o camino en el que uno dice no a cada paso, en un enfrentamiento continuo con lo que ocurre, chocando contra los obstáculos y nadando contracorriente. Ahora imagina lo contrario, decir sí a tu pulsión y hacerte uno con la vida en cada paso. Puedes alinearte con esa pulsión o resistirte a ella. Al resistirte, se transforma en un impulso reprimido, se acumula y se hace más grande, y en la siguiente oportunidad irrumpirá con más fuerza. Si uno se niega o ignora esa pulsión de vida durante cierto tiempo, la llamada del alma pasa de suave a intensa. El tercer nivel corresponde a las llamadas intensas, que son las que transmiten poderosos mensajes a través de síntomas físicos, emocionales o enfermedades. También corresponden a acontecimientos que tienen la capacidad de variar drásticamente el rumbo de la vida. Dolores corporales, enfermedades, accidentes y también separaciones no deseadas son ejemplos de llamadas que apuntan a un ajuste en la trayectoria de vida. Lo que se puede calificar como una enfermedad seria o crónica es una llamada intensa del alma. Una enfermedad grave, si además se percibe como una amenaza para la continuidad de la vida, es una llamada extrema del alma y apunta no solo a un simple ajuste en el timón, sino a un cambio radical de rumbo en el curso de la existencia. Y ese es precisamente el regalo que trae esa llamada extrema. Podemos preguntarnos por nuestro grado de escucha en este momento, porque no se trata de si el alma nos habla o no, sino de nuestra capacidad o voluntad de escuchar. ¿En qué nivel estás ubicado? ¿Estás escuchando lo que sucede en el momento y te sientes a menudo alineado? ¿O estás en el nivel de las llamadas suaves y se suceden las adversidades o contrariedades en el escenario de tu vida? En algún momento quizá alcancemos el nivel de las llamadas intensas.
y el cuerpo físico nos llame la atención con dolores, síntomas variados o incluso con una enfermedad. No importa el nivel al que hayamos llegado si nos proponemos escuchar inmediatamente los mensajes o señales que nos proporciona el alma a través de las circunstancias que se presentan. Es posible que una situación complicada esté sucediendo ahora en tu vida y que no te sea posible aceptarla y entregarte a ella. Aceptar significa abrir el corazón para que abrace todas las sensaciones que te despierta esa situación. Entregarte significa escuchar interiormente y hacer lo que sientes que toca hacer. Si no puedes aceptar lo que está pasando, integrarlo y abrir el corazón a lo que está ocurriendo, es evidente que la vida te está empujando para que des un paso adelante en tu crecimiento evolutivo. Es como si tu forma de ver la vida se hubiera quedado pequeña, estrecha o anticuada para la situación que se está produciendo. Esa forma de ver la vida, que también puedes llamar tu antiguo mundo o sistema de creencias, requiere un ajuste para adaptarse a la nueva situación y crecer a través de ella. Aunque parece que nos movemos hacia adelante por la vida dirigiéndonos hacia las cosas que queremos, la realidad es que creamos y atraemos lo que aparece delante de nosotros. Cada situación se nos presenta como si estuviéramos frente a un escenario que abre sus cortinas y nos muestra lo que hemos creado. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo, vas a dar un paso transformador en tu vida cuando descubras su propósito. Sea lo que aparezca en tu escenario, contiene una invitación del alma para evolucionar. Para que suceda esa evolución, la clave es encontrar el sentido profundo de lo que está ocurriendo. Para encontrarlo puedes hacerte algunas de estas preguntas, las que sean más sugerentes para ti. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Cómo lo he creado internamente? ¿Qué parte de mí se está reflejando exteriormente en esta situación? ¿Qué parte de mí se quedó anticuada y es el momento de renovarme? ¿Hacia dónde apunta mi crecimiento o transformación personal? ¿Cuál es el nuevo paso que me toca dar en la vida y cómo lo doy? ¿Cuál es el regalo que me está reservado en esta situación y que está aguardando a que lo reciba? Después de explorar estas preguntas dándote un espacio de silencio para responderlas, es posible que el sentido que le dabas a esa situación en tu vida haya cambiado. Cuando encuentres el propósito que hay detrás de las circunstancias que estás viviendo, podrás alinearte con la situación y con el momento en una sola respiración. Si ahora no aparece la respuesta a estas preguntas, no importa. Vas a aprender a encontrarlas más adelante. Finalmente, cuando el sentido sea pleno, la transformación tendrá lugar y la pregunta desaparecerá. El lenguaje del alma señala hacia el regalo que aparece en el escenario y que está esperando a ser recogido. Finalmente, el regalo tiene la capacidad de liberarnos de cualquier situación, para que podamos así reconocernos como la pura conciencia que somos, y nos lleva a alinearnos con el paso que estamos dando en el camino. Lo que se observa en el mundo físico es el resultado de un proceso creativo interior. Lo interesante no es el objeto o la situación que se manifiesta, sino cómo uno la ha creado internamente. Si buscas el sentido de las cosas que te pasan, definitivamente lo vas a encontrar. Uno está alineado cuando piensa, siente, se enfoca y actúa en una dirección con pleno sentido. Es un conocimiento sencillo que no siempre es fácil de experimentar. Profundizar en el camino de tu vida te dará la oportunidad de estar alineado en cada uno de tus pasos. En esta fascinante aventura espiritual que se desarrolla en un cuerpo humano,
Lo natural es que nos pasen todo tipo de cosas. A lo largo de este viaje vivimos acontecimientos intensos que nos hacen sentir una amplia gama de sensaciones y emociones, que van desde una inmensa alegría hasta una gran tristeza. En unas ocasiones viviremos situaciones en las que experimentaremos poderosamente nuestras emociones. En otras, esperaremos que ocurran determinadas cosas. Tendremos sueños, deseos, planes y expectativas que a veces no se realizan. Si en lugar de sentirnos desilusionados y desorientados, profundizamos lo suficiente en lo que está ocurriendo, descubriremos que hay algo que pensamos o sentimos que no está alineado con la realización de nuestros sueños o deseos. Somos los artistas, creadores de nuestra vida y del estado de nuestro cuerpo. Creamos nuestra realidad conscientemente y en parte también de forma inconsciente, ya que nadie crearía voluntariamente ni una situación desagradable en su vida, ni un dolor. En la medida en que no nos gusta lo que estamos creando, somos artistas que desconocen su arte, ya que ¿cómo es posible que queramos que ocurra algo y finalmente ocurra otra cosa? ¿Cómo es posible que queramos estar sanos y se manifiesten tensiones, dolores y enfermedades? Cuando no estamos alineados, nuestros objetivos, deseos, resistencias y miedos apuntan hacia distintos lugares. Cuando pensamos una cosa mientras sentimos otra y aún decimos otra distinta para hacer otra diferente, estamos desenfocados y enviamos nuestra intención en distintas direcciones. El resultado es tensión en el cuerpo y caos en el escenario de nuestra vida. Descubriremos cómo revertir la situación y convertirnos en creadores conscientes. Para aterrizar en la experiencia de estar alineados, exploremos en primer término el efecto que tienen sobre el cuerpo físico las otras dimensiones del cuerpo humano. Nuestro maravilloso cuerpo humano incluye distintos cuerpos. Podemos imaginarlos en su conjunto como si fueran una serie de muñecas rusas, como si el cuerpo físico fuera el que está en el interior y los demás se situaran alrededor de él. 1. Cuerpo físico. Es con el que nos identificamos en primer lugar y el límite visible y material del yo. Representa la acción. 2. Cuerpo energético. Siendo invisible para la mayoría de personas, se suele percibir normalmente entre unos 40 centímetros y unos metros alrededor del cuerpo físico. En él están ubicados los 7 centros primarios de energía denominados chakras. Representan la energía para la acción. 3. Cuerpo emocional. Tampoco podemos ver nuestras emociones, aunque sí sentirlas intensamente, ya que en ocasiones hacen que nos doblemos de dolor, nos encojamos o sintamos un agujero, vacío o nudo en el cuerpo. Representa el sentir. 4. Cuerpo mental. Podemos identificarlo como el conjunto de nuestras creencias y pensamientos. Son nuestras ideas sobre el mundo y sobre nosotros mismos, que por una parte han sido adquiridas por nuestra experiencia y por otras sembradas consciente o inconscientemente por el sistema familiar. Las cosas que ocurren en nuestro escenario y que percibimos como realidad no significan nada hasta que el cuerpo mental les da un significado. Representa el pensar. 5. Cuerpo espiritual o alma. Aunque hay más cuerpos o dimensiones, hagamos una pausa en el 5. Representa el cuerpo del propósito y el que da sentido a los cuerpos anteriores. El alma es la expresión del espíritu o de la conciencia en el cuerpo humano y se conecta directamente al cuerpo físico a través del corazón. La salud está ligada a la alineación o equilibrio entre los distintos cuerpos. Un camino para experimentar la salud de forma inmediata es alinear todos los cuerpos con el superior, el cuerpo espiritual o alma.
Usualmente los 4 primeros cuerpos quedan alineados cuando pensamos, sentimos, dirigimos la energía y actuamos en la misma dirección. Es un ejemplo imaginario, aunque pueda resultar contradictorio para las normas morales. Un ladrón estará alineado si piensa que tiene que robar, siente que tiene que hacerlo, lo planea y lo hace. En este ejemplo es probable que en algún momento de su vida ese ladrón reciba una llamada de su cuerpo espiritual o alma, es decir, que le ocurre algo que le haga alinearse con el propósito de la vida de forma más elevada. Esto podría ocurrir en una situación extrema o en un momento donde se replanteara su vida. Esta situación límite podría ser que le detuvieran y fuera encarcelado, o quizás se encontrara con una enfermedad, lo cual representaría en el ejemplo una llamada intensa del alma. El que tenga la ilusión de querer corregir a alguien debe tener en cuenta que cada persona tiene su camino, del que no necesita ser salvado. Aunque nos parezca que esta persona anda por un camino equivocado y queramos despertarla, la mejor manera de hacerlo es aumentar nuestra luz para profundizar en el camino propio. Mientras el ladrón no sienta una desalineación interior, es inútil tratar de despertarlo. El simple intento indica que estamos enfocando nuestra energía en la dirección equivocada. No se trata de cambiar al otro, sino de transformarse uno mismo. Todos somos uno, de modo que cuando uno se sana, también se sana el que está delante, que es un reflejo nuestro en el espejo de la vida. Esto nos enfoca de nuevo en nuestra propia alineación. Ahora bien, si sentimos que estamos desalineados, que nuestros distintos cuerpos o dimensiones del ser están en conflicto interno, ¿qué podemos hacer? Si nos encontramos pensando una cosa y sintiendo otra, sin saber si hacer caso a nuestra cabeza o a nuestras vísceras, si por ejemplo nuestro cuerpo mental está en contradicción con el emocional, ¿a cuál de los dos debemos hacer caso? La respuesta es que a ninguno de los dos. La desalineación ocurre porque no estamos conectados con el cuerpo espiritual e ignoramos el sentido profundo de lo que está pasando o de lo que estamos haciendo. Lo que sí podemos hacer es acceder a un nivel de conciencia que está más allá de la contradicción entre las ideas de deseo en la mente y las sensaciones en el cuerpo. Un paso fundamental es distinguir entre los deseos del personaje que encarnamos y el propósito del alma. Son los deseos del personaje los que muchas veces generan conflicto con el resto de cuerpos. El personaje que creemos ser y todos sus deseos se alojan en el cuerpo mental. La aventura del alma es el viaje donde el personaje, con sus dones y desafíos, se entrega al propósito del alma. Cuando no hay alineación entre los deseos del personaje y el propósito del alma, uno se siente emocionalmente mal. Si esta situación continúa por cierto tiempo, afectará a los cuerpos energético y físico. Cuando conectamos con el cuerpo espiritual es fácil distinguir los deseos del personaje o ego del propósito del alma. Los deseos del ego parten de su propia necesidad, del sentimiento de carencia, y buscan alimentar un personaje hambriento. Los propósitos del alma son transpersonales, son íntegros, generosos y altruistas, y parten de la pulsión natural de compartir abundancia, que es fuente de inspiración genuina para alcanzar un mundo mejor para todos en sus múltiples formas. Si desconocemos cuál es ese propósito en el momento, siempre podemos escuchar al corazón, que es el lugar a través del cual se expresa el amor incondicional. Si no logramos distinguir con claridad cuál es el siguiente paso, y la sensación se desalinea y esa desalineación continúa, el cuerpo físico soportará tensión y se generará caos a nuestro alrededor. Si crees que deberías hacer una cosa y estás haciendo otra, no te vas a sentir alineado al respecto y probablemente notarás una sensación incómoda en el cuerpo. Es como si la cabeza tirase del cuerpo hacia un lado, las piernas anduvieran en otra dirección, la energía estuviera desenfocada, la emoción o el estómago se sintiera revuelto y el corazón percibiera el conjunto con desasosiego.
Si enviamos nuestras intenciones en diferentes direcciones, estamos estirando de nosotros mismos a la vez hacia distintos lugares, generando tensión en nuestro cuerpo y en nuestra vida. El alma nos llama a través del cuerpo porque, en lugar de estar alineados, estamos en contradicción interna. Nuestro cuerpo tiene cierta resistencia física, por tanto la tensión ignorada o mantenida en el cuerpo más allá de su aguante dará lugar a síntomas físicos, dolores musculares o enfermedades. La llamada pasa de ser suave e intensa porque hemos perdido al cuerpo más de lo que puede dar en condiciones de relajación. Inconscientemente hemos sacado al cuerpo de su equilibrio original y los síntomas físicos buscan el equilibrio. El proceso se regularizará por sí mismo. La falta de alineación nos empujará hacia una transformación personal. Cuando ésta se realice, habremos recogido el regalo al que señalaban los síntomas físicos y experimentaremos salud en el cuerpo. Nuestra falta de alineación interna se manifiesta externamente experimentando caos y confusión en el escenario donde se desarrolla nuestra vida. Tanto el escenario como la trama que acontece son una proyección de lo que vivimos en nuestro interior, como si fuera una pantalla de cine donde se refleja fielmente nuestra película interna. Al igual que nos ocurre en el cine, no somos conscientes del cuarto oscuro de donde sale la proyección. Miramos la pantalla como si no tuviéramos nada que ver con lo que se proyecta. A pesar de que uno mismo es el director, el guionista y el protagonista de la película, sin embargo, debería ser fácil darse cuenta de que es la misma película la que se reproduce una y otra vez, porque aún con nuevos personajes la trama es recurrente. Es decir, se nos repiten las mismas situaciones y en general preferimos pensar que no tenemos nada que ver con ellas. Creemos que los escenarios son reales y que las cosas que ocurren son de verdad, hasta que profundizamos suficientemente en lo que está ocurriendo. Entonces descubrimos que lo que percibimos como realidad es solo un reflejo de nuestro ser interior. Soy yo, mi cuerpo mental, el que da el significado a lo que me ocurre. Lo que se presenta en el escenario de mi vida, el hecho que acontece, no tiene un significado hasta que se lo doy yo. Este significado es casi siempre instantáneo, automático, inconsciente, y está condicionado por mis experiencias anteriores. Si percibo lo que ha ocurrido como una desgracia, me sentiré mal al respecto. Si percibo el mismo hecho como una oportunidad, me sentiré excitado o entusiasmado. El hecho que ha ocurrido significará cosas diferentes para distintas personas, y resulta evidente que el significado que tiene para mí, fui yo quien se lo dio. Bienvenido a donde vives la mayor parte del tiempo. Resides en tu cuerpo mental, que es el que le da el significado a lo que ocurre. Vives en el mundo que has construido, proyectando tu realidad interior en el exterior. Cuando miras algo y lo nombras, entra a formar parte de tu realidad. Vemos entonces que, dado que el escenario es un reflejo o extensión de los cuerpos interiores, el desequilibrio que hay a nuestro alrededor lo estamos generando nosotros debido a nuestra falta de alineación interna. Se debe a esta desalineación que, en lugar de orden y claridad, se manifiesta confusión en nuestra vida. De modo que lo que ocurre no significa nada hasta que le damos realidad en nuestra vida. Sin darnos cuenta, entramos a vivir en esta realidad condicionada que acabamos de crear. Si alguien se siente emocionalmente mal es debido a la interpretación que da a las cosas que ocurren en su vida. Aunque aparentemente la solución sea dar otro significado a lo que ocurre, algo así como ver la vida en positivo, es mucho más interesante descubrir el proceso de nombrar y crear la realidad. Si imaginamos una escalera que nos eleva hasta la conciencia plena, el último peldaño o nivel es liberar de esta realidad condicionada los innumerables fenómenos que percibimos en el escenario de nuestra vida. Esto nos dará nuestra propia libertad.
Al decir que algo que sucede en el escenario no significa nada, afirmamos que carece de realidad hasta que uno mismo se la da. A medida que seas más y más consciente de este proceso de creación de realidad, más libre e independiente serás de las cosas que ocurran en tu vida, hasta que saborees el espacio de libertad absoluta. Hasta que lleguemos a ese espacio de vacío, y mientras nos estemos ubicando en los niveles o peldaños intermedios de la escalera de la conciencia, lo más interesante no es saber que yo interpreto mi realidad, sino darme cuenta de que esa interpretación habla de mí y me habla a mí, que es mi reflejo interior. Descubrirlo me dará la oportunidad de conocerme y alinear internamente mis distintos cuerpos para manifestar o materializar mis propósitos y disfrutar de claridad en mi vida.